ahora sí, vamos a empezar oficialmente nuestro encuentro, este encuentro que teníamos muchísima ilusión en comenzar, en tenerlo. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Testa y tengo el enorme placer de darles la entrada a esto, la bienvenida a esto que se llama Inspiradas, Inspirados, Inspirados, como cada uno se quiera apropiar del nombre. Inspiradas es una iniciativa cultural que tiene por objetivo difundir el arte y la literatura de nuestra maravillosa Latinoamérica, acá en estas tierras tan gélidas canadienses, que empezábamos con Canadá, pero al final terminamos difundiéndolas por todos lados, gracias a la colaboración de un montón de gente y un montón de generosidades. Como todos saben, somos fieles creyentes de la cultura para todos. Por lo tanto, estas son charlas gratuitas que incluyen a todos y a todas, y todos son bienvenidos en este espacio. Y si nos dejan, nos abren esa puertita, la idea es que poder inspirarlos a descubrir nuevos escritores, nuevos cines, nuevas lecturas, nuevas miradas en este mundo que está bastante complejo últimamente. Es un espacio para que nada, que disfrutemos un rato, que charlemos sobre, que hagamos una pequeña pausa en este cotidiano que nos cuesta tanto a veces. Y nada, un encuentro entre amigos y hoy para charlar con la hermosa, maravillosa y adorada María Fernanda Ampuero. Como todos saben, Inspiradas es una suma de generosidades. Y esto no podría ser posible sin la ayuda del Toronto Art Council, que nos apoya desde hace 3 años, el Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, Canadá Habla Español, los chicos de Cuéntame un Libro, síganlos en redes, hacen unas charlas preciosas también, acá está Latina, Diálogos Online, al Correo Canadiense, que en la edición anterior nos sacó una página entera sobre el ciclo Tiempo de Escritoras, que realmente fueron muy generosos con nosotros, de Essential, con Isabel Inclán, ahora Canadá. Y tengo que hacer una mención especial en este mes de junio, que es el mes del orgullo en la ciudad de Toronto, en Canadá, para la organización Vivir LGBT, que cumplió 5 años y con las que hemos trabajado muy codo a codo con talleres de escritura creativa, de no ficción, y agradecer profundamente la distinción que me han dado la semana pasada, a todo el equipo de Inspiradas, gracias. Vivir sigue creciendo y nosotros acompañamos con todo nuestro corazón a esta organización que queremos tanto. Y ahora sí, después de dar todas estas gracias, que son muchas y muchas, y a todos y a cada uno de ustedes que día a día nos hacen un like, que nos comparten las historias y todo, gracias de todo corazón. Em, para que los que están acá, y vamos a hacer una pequeña bio de María Fernanda Ampuero, porque todos la conocen, pero contarles que nació en Guayaquil, en Ecuador, estudió literatura, colabora con numerosos medios internacionales y hasta la fecha ha publicado 2 libros de crónica, Lo que aprendí en la peluquería, maravilloso título, por cierto, y permisos de residencia. Ganó el premio Cosecha Enge de relato y premio Joaquín Gallegos Lara también. Ha publicado además Pelea de Gallos, Sacrificios Humanos y recién salidito del horno, Visceral, del que vamos a hablar hoy también. Y junto a este recién salido del horno, una recopilación hermosa que se llama Dantescas, con una edición preciosa de Feda, donde se recopilan 12 cuentos de mujeres que, como dice en su tapa, todas descendieron en algún momento a los infiernos. Así que, dicho todo esto, yo lo único que les voy a asegurar que la vamos a pasar muy bien. María Fernanda, muy bienvenida a Inspiradas. Estamos muy felices de Muchísimas tenerla. gracias. Muchas gracias, Caro, por la invitación. Gracias de verdad a todas las que se han conectado desde un montón de lugares que estoy viendo. Yo también estoy conectada desde Ecuador, desde mi tierra. Yo también soy inmigrante, así que estoy de visita y bueno, les agradezco mucho el interés no solo en el proyecto de Caro, y de sus compañeras, que es bellísimo, sino en lo que yo hago, que
Bueno, a ver si les genera más curiosidad al terminar o no. Pero bueno, muchas gracias de verdad por tener interés en conocerme un poquito y en conversar con nosotras. Pero por supuesto, mucho interés, no un poquito, muchísimo, muchísimo interés. Fer, la verdad que es una alegría enorme, enorme, ya lo dije. Y un poco ver por dónde empezamos, por dónde empezamos, por dónde empezó esta Fernanda sus primeras lecturas, sus primeros terrores, por decirlo de alguna manera, por los primeros errores en los cuales arrancamos este camino. Bueno, yo he pensado mucho en esa pregunta que tú haces, Caro, y realmente no sé en qué momento fijar mi interés, pero hubo muchos factores en mi infancia. Yo nací en el 76, con lo cual, bueno, como ahora eran tiempos muy convulsos. Mira, me voy a ir por un lado nuevo, jamás había hablado de este lado de la explicación, porque las explicaciones de por qué te haces escritora de terror tienen muchas, o sea, puedes contestarlas de muchas partes. Em, Pasaban muchas cosas. Aquí se compraban las revistas típicas de actualidad o los periódicos. Había guerra, en muchos sitios había un ambiente muy feo en América Latina. Y no es que en Ecuador viviéramos la atrocidad que vivieron en el cono sur, pero siempre estaba la amenaza. Siempre estaba como la cosa de sube al resto de América Latina y crecí durante los 80s que para la zona mía, Ya, me pareció oír un eco, no, ¿no? Bueno, disculpa, em, Fer, vamos a hacer una cosa, no tiene nada que ver, siempre digo lo mismo con las libertades individuales, voy a mutearlos a todos para que podamos tener un mejor sonido, ¿ok? Ya puedes seguir. y entonces creo que había esa cosa, también la guerra del narcotráfico en Colombia, que fue como eh, tan brutal y tan cercana. Y entonces lo que pasa con las infancias es que pillamos fragmentos de conversaciones, eh, cosas que sabemos que están cerca, pero no cuán cerca, ¿no? Estas amenazas. Luego hay una cosa muy delirante en Ecuador, y es que en los 80s se cayeron como 5 aviones en la capital. Sí, esto es una cosa loquísima, pero es real. Aviones muy grandes cayeron en la ciudad, en medio de la ciudad, de la capital. Yo no soy de la capital. Pero claro, era muy impresionante ver como los edificios, la calle y ver este avión que estaba tirado allí en medio de la calle, sobre todo una avenida muy importante que era la que era como el último impulso para atravesar los Andes. Y entonces era en medio de la ciudad y empezaron a construir edificios cada vez más altos y los pilotos no tenían mucho tiempo como para salir. Entonces, bueno, Para maniobrar. no, claro, porque el aeropuerto de la ciudad estaba en el norte de la ciudad, o sea, en medio de todo. Cosa que no se debió haber hecho, pero supongo que nadie pensó que la ciudad iba a crecer de esta manera. Y eso es una cosa muy aterradora o sea, tú hablas con mucha gente de mi generación y tiene la pesadilla del avión, eh, de, del Wow. avión cayendo. Sí, o sea, eso fue una cosa que nos marcó realmente la infancia mucho, porque imagínate, era como muy brutal, moría muchísima gente. em, no era como ahora que había fotos por todos lados y todo el mundo podía tomar fotos, pero lo que venía en la prensa, lo que venía en las revistas, los artículos extensos eran, súper aterradores. Entonces, eso por otro lado. Y luego yo crecí en Guayaquil, que es una ciudad portuaria, es el puerto del Ecuador,
que siempre ha sido como una ciudad comercial, mm, muy descuidada a nivel urbanístico y muy descuidada a nivel de seguridad pública. Y entonces toda la vida ha habido una sensación de peligro en la ciudad. Ahora es terrible, ahora no sé si se han enterado de lo que pasa en Ecuador, pero eh, o sea, ahora es el narcotráfico a quien gobierna básicamente. Pero en ese momento de mi infancia no, era la desigualdad social que hacía que fuera como, pues, como la gran mayoría de los países de América Latina, peligroso en el sentido que te roban o... Y Y esto de lo latente todo el tiempo, ¿no? sí, lo latente todo el tiempo, de que te enterabas de que a alguien le había desaparecido, por ejemplo, yo que sé, que le robaron la ropa colgada durante la noche, o gente que llegaba a su casa y no encontraba nada, nada, absolutamente nada, encontraba la casa vacía. Y estas historias en ciudades desiguales y peligrosas como es Guayaquil, era como, pues hay un morbo, hay como una especie de morbo advertencia. Y entonces, claro, eres niña y la posibilidad de que alguien entre a tu casa, de que entre a tu patio, ¿no? De que salgas al baño y te encuentres con alguien, o sea, eso era... Y luego hay otra cosa que puede parecerles menor, pero que yo creo que se mezcla, que es el tema de que esto es el trópico y que aquí hay, o sea, Guayaquil fue una ciudad que se le robó a el manglar, al pantano, y entonces es una ciudad húmeda, absolutamente húmeda. Estamos sobre agua y todo el tiempo estamos creciendo, pero todo el tiempo estamos rodeados de agua, porque hay un río además que rodea la ciudad y está lleno de esteros la ciudad. O sea, es una ciudad pantano. Yo no sé cómo construyeron aquí y nos dejaron en esta desgracia, pero es así. Y había todo el tiempo ratas, em, bichos, culebras, insectos, pero plagas de insectos tipo bíblicas. em, y eso, pues también, ¿no? Eres una niña y te de repente oyes un sonido en la lámpara y se asoma un murciélago, por ejemplo, Claro, o material no te faltó nunca para escribir, ya nos vamos dando cuenta jamás, de cuál es jamás, el jamás, origen de todo esto. jamás, jamás, pero no, jamás, pero no solo eso, sino que yo también, además, crecí en los ochentas, que fue la época en la que el cine un poco se democratizó y se volvió un arte popular y sobre todo buscó pillar a los adolescentes y a las adolescentes. O sea, fue el momento clave en el que están haciendo todos los remakes ahora, ¿no? Del cine por excelencia para adolescentes, pues tenía que tener un atractivo y obviamente el atractivo era el terror. Al adolescente le gusta mucho el terror, mucho. Eh, y entonces empezaron a estrenar en los cines ya de la ciudad, que eran cada vez más grandes y más gringos, que los 80 fue una década de mucha influencia de Estados Unidos en nuestros países, y el modo de consumo y y el ocio era muy copiado de ellos y tenía mucho que ver con el cine, las palomitas, el grupo de amigos y no sé qué. Y entonces era eso en TV con los videos musicales, Michael Jackson con Thriller y todo eso fue como sí, una pequeña bomba de relojería y yo creo que no soy la única que habla de esta mezcla sociopolítica, geográfica, climática y también de influencias pop de mi crecimiento de los 80. ¿No? Y pensando en todo ese
esa constelación de cosas que arrancan ahí, me hago un poquito de pie en esto de la infancia, ¿no? O sea, de este momento tan vulnerable de algún modo, en el cual uno capta, está atento con las antenas para todo y para todos. Y ahí te escuché en algún momento decir que las infancias son momentos de lugares de apariciones, ¿no? O sea, digo, donde aparecen un montón de mundos de fantasías y a partir de ahí, cómo se construye esas voces que a nosotros como lectores, por otro lado, nos es muy fácil empatizar porque todos fuimos niños, todos tuvimos una infancia, entonces de algún modo ese, no sé si el pacto lector, pero de algún modo hace que automáticamente lo que le esté pasando a cualquier niño de tu relato, eh, tengamos ganas de acercarnos. Sí, sí, bueno, yo creo que sobre todo en Pelea de Gallos y en Sacrificios Humanos hay un intento por explicarme esa infancia, ese lugar donde crecí, esas cosas no dichas. Yo creo que son unos libros donde pasan cosas un poco turbias, no exactamente están completamente reveladas, hay como insinuaciones, cosas muy veladas, como insinuaciones que te pueden llevar a un lado o a otro, porque yo creo que así es un poco la infancia, ¿no? Nadie te habla muy claro de nada. em, Supuestamente por protegerte, pero también yo pienso que si yo rescato esas oscuridades que pasaban en mi infancia, que no tienen que ver con oscuridades malignas o satánicas o monstruosas, eh, bueno, monstruosas quizás Monstruosas un sí, poco. nosotros somos pocos, sí, pero que no son sobrenaturales necesariamente, o sea, son oscuridades que hay en las vidas y en las infancias de todas. Eh, o sea, yo me pongo como a explicarme y a explicar a la gente de dónde salen estas historias oscuras, un poco veladas, donde se insinúan cosas horribles, pero nunca sabes muy bien. Y salen de estas puertas que les cierran a las infancias de comprensión. O sea, por lo menos en mi época, en mi infancia, no había una voluntad de explicarle a los niños, a las niñas, la muerte, el suicidio, la neurodivergencia, la guerra, los asesinatos, o sea, era como intentar que seas niña, niño, lo más largamente posible, pero en verdad lo que iba pasando era que tenías infancias interrumpidas todo el tiempo en las que oías la palabra guerra, oías la palabra muertos, oías la palabra narcos, oías la palabra divorcio, solterona, suicidio, y nadie te daba una explicación. Entonces volvías a ser niña, ¿no? O sea, te interrumpían un ratito la infancia con esa palabra y que de la forma en la que la decían sobre todo. Y luego volvías a intentar ser niña, pero ya te habías llevado esa palabra contigo y esa forma de decirla y esa mm, como castigo, vergüenza, amenaza, parábola, de que eso no se hace, de que eso es pecado, de que eso... Además, súmenle a todo esto ser católica. O sea, que ya te explota la cabeza ser católica en un país como este, donde vas a la iglesia y está el Cristo más realista que puedes imaginarte y es un cadáver ensangrentado hasta la histeria, como una cosa, como entrar a un templo gore de una película gore.
y de una película de estas de body horror, ¿saben? Como Martyrs, una película donde hay torturado a la gente, pues eso era Semana Santa, básicamente. Todos los No había, días era bueno, ver Martyrs. es imposible escaparse a esas imágenes cuando uno es niño. Imposible, O sea, digo, son cosas que imposible. te pregnan de una manera que, ¿cómo después te divorcias de esas imágenes? Digo, porque No, las no, no, pesadillas, no no, hay no, forma. no, no puedes, no hay forma. Por eso, por ejemplo, yo que soy una persona que básicamente para su ocio, para literatura, leo muchos otros géneros, aunque en verdad el género que a mí me gusta leer como persona es el género del terror. Yo sí que en lo que puedo decidir, que es el cine, o sea, en mis momentos de relax, yo soy una persona que básicamente el 90% de lo que ve es terror. Y entonces, tú podrías decir, claro, a estas alturas, si yo empecé a ver terror a los 8 años, tengo 48, son 40 años de ver terror. Ya nada me debería impresionar. De hecho, yo le contaba a mi mamá el otro día que con, sueño con películas, ¿no? Entonces sueño con apocalipsis zombies y el otro día, que es un género que me encanta, y el otro día soñé que no encontraba un cuchillo de la forma adecuada para matar a los zombies. Y esa era mi frustración y mi desesperación. No que los zombies estaban a mi alrededor, o sea, yo sabía que los podía perfectamente controlar el momento que encontrara el cuchillo de la forma exacta. Entonces, más bien mi frustración y mi desesperación en la pesadilla era no encontrar el cuchillo, no que la humanidad se hubiera convertido en zombie. O sea, este nivel de locura, pero el terror religioso me sigue dando miedo, Oh, sí. porque lo primero que te dicen en catecismo, en nuestras partes, no sé cómo es en Argentina, pero en nuestras partes del mundo lo que nos dicen es, si crees en Dios, tienes que creer en el diablo. Entonces ahí esa frase te caga la vida para hasta el fin de los tiempos, porque puede que tú de un día decidas, digo, no voy a seguir creyendo en Dios, pero claro, como venían juntos, Te dieron el combo de McDonald's. el Sin combo siempre decirlo, viene no la era. duda, siempre viene la duda como de, wow, ¿no? Y además que el otro no le importa si crees en Dios o no, para parecerse. Entonces es como, es como todo muy de terror, incluso las apariciones buenas de la Virgen y todo eso, a mí me generaban una angustia. Yo oía, ¿no? Que la Virgen se le aparecía a los niños, a las niñas, en México, en Portugal, en Francia, y yo decía, Dios mío, que a mí no se me aparezca nada, porque luego te decían que el diablo se disfrazaba, que el diablo es el rey del disfraz. Maldita sea, ¿por qué me dicen esto? Entonces luego me dicen que la Virgen se aparece, Ni siquiera te pero dejaban claro, disfrutar, si se te aparecía la Virgen, ni siquiera te dejaban no, disfrutar no, no, tranquila no, de que no, se si te a aparecía la mí se Virgen. aparecía la Virgen yo me moría, o sea, me caía, me iba corriendo, muerta del terror y se me acababa la vida básicamente, porque como era, podía ser el diablo disfrazado, o sea, una cosa de travestismo terror, ¿no? Como un travestismo terrorífico que la verdad es que yo ya, sinceramente no sé cómo la gente de mi generación salió más o menos bien, porque, y mucho menos en sus países, Dios mío, que con una dictadura, además de todo lo que estoy diciendo, Sí. eh, Eh, sí, no lo supimos sé. lo que era el terror, realmente. Sí, De una claramente, manera, de lo una están manera viviendo que. otra vez. Y sí, y aparte hay algo que en uno de los cuentos de Pelea de Gallos, Narcisa, en Monstruos, que es uno de los cuentos, decía que había que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y en algún punto, en esta cosa de la realidad terrorífica o la realidad que nos enfrenta a horrores cotidianos, domésticos, que está plasmado a lo largo de todos tus libros en términos generales, y en los particulares son los que dan escalofrío directamente. Yo cuando leí Pelea de Gallo, em, la otra vez hablamos con Eugenia Sicabo de Pelea Gallos y dijo, bueno, empecé a subrayar el primer cuento y el segundo, bueno, y ya después puse una nota, todo el libro subrayado, es mucho más fácil porque había mucho para subrayar, pero sobre todo
en- necesitaba hacer una pausa entre un cuento y otro. O sea, fue lo primero que leí tuyo y había que hacer una pausa porque en, había mucho de el horror y del terror en lo cotidiano, en lo doméstico. Y ese Sí, terror es muy violento, es muy violento. es el Eh, más violento. O sea, para mí, claro, yo creo que de alguna manera no muy racional, o sea, esta parte racional viene después, pero hay una cosa de cuando te has alimentado y sobre todo creo que también depende de cómo eres. Yo soy una niña que está todo el tiempo, digamos, fui una niña que tenía un padre con carácter muy, eh, no sé qué adjetivo utilizar, eh, digamos que no estable, no era estable el carácter. Y entonces había que andar con mucho tiento, porque cualquier cosa, fíjense ustedes como o sea, los ramalazos de la crianza y de las experiencias infantiles. O sea, mi padre era una persona explosiva, pero no sabía con qué. Entonces, exactamente igual que una bomba, tú no sabías qué iba a hacer o sea, primero no sabías dónde estaba la bomba. Y segundo, tampoco sabías qué iba a hacerla detonar. Podías caminar por un sitio y que no se detonara. Exactamente como las bombas, las minas antipersonales que están enterradas. No sabes el momento que va a estallar. Entonces, eso hace que los niños y las niñas, y sobre todo los que hemos sido más sensibles, que probablemente sean todas y todos ustedes, porque les gusta la lectura, yo creo que eso va también junto, eh, hace que seas una persona que está especialmente alerta ante el peligro, ¿no? Estás todo el tiempo caminando en un campo minado y no sabes en qué momento, porque no sabes qué qué lo ¿Cuándo? va a provocar, cuándo. Entonces, te escondes, pero no siempre puedes esconderte. Cuando estás socializando con él o incluso con otra gente, pero él está cerca, estás todo el tiempo como en amenaza, En ¿no? Como guardia. en estado de amenaza, sí. Y entonces yo creo que eso hace que tú sea, bueno, no creo yo, esto son años de terapia también, ¿eh? Hace que tú seas mucho más, no solo, no es precavida la palabra, es más ansiosa, Mm. porque estás todo el tiempo como más sensible, más, estás mirándolo todo. A ver, yo soy periodista, o sea, la forma en la que me he ganado la vida durante muchísimos años de mi vida, más de 30, ha sido el periodismo. ¿Y el periodismo en qué consiste? En mirar mucho, en mirar a los ojos de las cosas, no solo de las personas. Y yo creo que, claro, cuando tienes esta persona tan volátil, claro, es como dejar de mirar una bomba que está pasando los segundos, no puedes. Quieres alejarte, pero tampoco puedes. Entonces es una cosa como Eh, y entonces creo que por eso pasa dentro de las casas, porque yo tampoco fui una niña con una infancia especialmente, no sé, especialmente nada. O sea, no les puedo hablar de gran pobreza, no les puedo hablar de abandono, no les puedo hablar de... No, tampoco, insisto, tampoco en mi país pasaba lo que pasaba en el de ustedes. Que eso sí que debe haber sido aterrador, ¿no? La posibilidad de desaparecer. Pero en todas las casas, en todos los países, está esa cosa de la bomba. Por eso yo siempre digo que todas las casas son casas embrujadas, porque en todas hay una presencia. Eh, y
y creo que es lo que hizo que yo fuese mucho más, que estuviese mucho más despierta y mucho más alerta de lo que iba yo a estar en mi vida. em, y que recuerde tanto también. O sea, hay muchas historias, tanto en Pelea de Gallos como en Sacrificios Humanos, que tienen que ver mucho con mi infancia y mi adolescencia. Eh, pero con esto que les decía, de este silencio, de este no decirle a los niños, pero interrumpir, pero de pronto oyes una frase, pero de pronto te dicen no entres ahí y tú no sabes por qué y no te dan explicaciones tampoco. Y entonces, claro, la imaginación de los niños y las niñas es Es, gótica. es gótica, no, es infinita y aparte, volviendo ahí a las infancias y a las adolescencias, ¿no? Tanto sacrificios humanos que me pegó mucho, por decirlo de alguna manera, em, con todo este tema de las diferencias sociales, las lindas, las feas, quienes pertenecen, quienes no pertenecen, los estigmas de un montón de cosas, de los cuerpos, todas esas violencias físicas. en- y nosotros hemos hablado un montón de veces en Inspiradas, sobre todo el tema de de las diferentes formas de las discriminaciones. Digo, si hay un diablo que se disfraza de maneras muy diversas, es el diablo de la discriminación, por decirlo de alguna manera. Y en sacrificios humanos es de una intensidad muy grande. Ni hablar cuando lleguemos a visceral. Sí, es eso que yo creo que además creo que es la primera vez que lo pienso así, o sea, que hago este brócoli de pensamiento. Vieron que el cerebro es como un brócoli, ¿no? Y es como una radiografía de un brócoli. Y, y es la primera vez que hago esas conexiones de una niña que está alerta, o sea, una niña que no se sabe qué fue primero, digamos. Si yo era una niña sensible cuando nací en mi ADN o me convertí en una niña sensible porque vivía en un campo minado, ¿no? Entonces no sé. Pero lo que sí que sé es que eso ya no abandona nunca más en tu vida. Es esa cautela y ese terror y esa como angustia vital de que en cualquier momento te van a dar una bofetada, eh, se manifiesta también en el dolor y el terror, porque el terror es dolor. O sea, digamos, si se ponen, piensan en cualquier película de terror, más o menos con una cierta trama. No voy a decir, ay, los tomates asesinos invaden Francia. Bueno, no, eso es un divertimento, pero no, pero en una del bebé Rosemary o El De las que dan miedo en Exorcista o serio. sí, sí, de las buenas, que todo parte de una pérdida. O Mm. sea, parte de una pérdida económica, de una pérdida afectiva, de un divorcio, de una muerte, de una imposibilidad de ser padre o madre, de una necesidad de mudarse de un lugar que conocías y que considerabas seguro a un lugar donde nunca has estado y donde hay muchas sombras y recovecos. Básicamente es eso, o sea, es una persona en duelo. El personaje de terror por excelencia es una persona en duelo. Drácula era una persona en duelo que hace males o recibe los males, ¿no? Entonces, claro, está tan vinculado que para mí el dolor de nunca haber sido aceptada como soy, ni físicamente, ni por mi origen social, ni por cómo soy como persona, o que no era muy mujercita, o que no era muy esto, o que no era muy lo de acá, que no tenía estas características mi cuerpo o mi espíritu. Todo eso, que por ser mujer no puedes hacer esto ni lo otro,
Todo eso son pequeños duelos de ¿por qué no? No, ¿Por y qué no? pequeños duelos y grandes violencias. Sí, 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 es que las violencias generan duelos. O sea, ser emigrante genera duelos, que alguien te diga, ándate a tu puto país es un duelo, es un duelo de cada, o sea, cada día tenemos más duelos de creer en el ser humano, digamos. Para mí cada día es más un duelo cuando ganan las extremas derechas, lo que ha pasado en la Unión Europea, con las políticas de extranjería, inmigración. O sea, para mí eso nos tiene en duelo a todos. Yo no sé cómo no gritamos y no salimos a la calle y estamos aquí y estamos aquí hablando de libros, pero no estamos hablando de libros. Nunca estamos hablando de libros cuando hablamos de libros. Nunca. Estamos hablando de otras cosas y estamos hablando de nosotras y nosotros, no de la autora o el autor. Eso es lo bonito de la literatura, si no, no habría talleres, no habría charlas llenas, no habría eh, una búsqueda por encontrarte en los libros. O sea, en ese sentido sí que creo que, aunque los libros no cambian nada, lo cambian todo, porque lo cambian para esa persona. Que yo, cuando fui inmigrante, que sigo siéndolo, pero cuando lo era más, que migrante vieron es una cosa como que eres más y luego tras no sé cuántos millones de años eres un poquito menos, Lo menos, pero y si igual pones los sigue siendo papeles, un poquitito menos, y así vas. un poquitito Como son, menos, o sea, como son sí, los niveles del Candy Crush, claro. sí, un poquitito, ya como que, sí, exacto, pasaste de nivel y ya eres, pero igual sigue siendo y hay cosas que no se van nunca. Pero claro, entender, por ejemplo, para mí que el continente en el que vivo y al que le he dado tanto los últimos 20 años, odia que estemos ahí, es duro. Entonces, ¿cómo no voy a hacer un cuento de terror sobre eso? Digamos. ¿Cómo no voy a hacer un cuento de terror de que el Mediterráneo es una tumba donde se baña la gente de Grecia, Italia, España, muy contenta en julio y en agosto? Se bañan en una tumba de gente africana. Es que de verdad no, sí, o sea, esto puede sonar muy, muy estúpido y casi pueril, pero yo creo que no tiene sentido escribir de nada más. O sea, entiendo que haya una necesidad de belleza y haya una necesidad de poesía y hay una necesidad de bálsamos, eh, pero me preocupa cuando se vuelven peligrosos. Esos bálsamos se vuelven tan balsámicos que se convierten En anestesias. sí, En anestesias. ajá, Yo sí. creo que esta posibilidad del grito, de algún modo, que da la literatura, o sea, hemos pasado acá por Inspirados un montón de literaturas diferentes, un montón de visiones diferentes, y todas han gritado algo. O sea, si hay algo que las une es que todas han gritado de alguna manera por diferentes gritos o necesidades. Nosotros vivimos acá en Canadá, en un país que se llama multicultural, cual abre las puertas a muchos inmigrantes. Sin embargo, de la noche a la mañana todos somos casi 170 personas que nos juntamos porque esto es un pedacito de aire latinoamericano. Entonces, hay algo en esta cosa del inmigrante que no podemos abandonar, que no se puede abandonar y que No, y ya tampoco te dejan, digamos. no, no, y porque sigue doliendo, seguimos siendo seres dolientes, porque tuvimos Sí, que sí, pero no solo eso, porque yo podría vivir con eso, digamos. Sé que tomas una decisión que mm, significa que tu vida va a estar escindida por un océano, por 10.000 kilómetros, 8.000, 5.000, 2.000, lo que sea. Pero claro, yo hablo de otra cosa.
de la gente que no nos deja olvidar que somos extranjeros y Totalmente, extranjeras. Y total, ahí la imposibilidad del hogar, yo creo que es uno de los grandes modelos, de los grandes conceptos de la literatura de terror. El famoso Unheimlich significa literalmente lo que no es del hogar. Y para la gente del país de acogida, siempre me da mucha risa eso, o el país anfitrión, tú dices, el host. vamos a ver, pongámosle lo que es de verdad, o sea, el país de expulsión, el país tipo horrible, eh, lo que hacen es quitarte, o sea, pensando que tú eres lo que no es del hogar, lo unheimlich, que es lo siniestro, poniéndote sobre ti esa etiqueta, lo que hacen es que tú tampoco tengas hogar Totalmente, y que la imposibilidad del hogar sea perpetua y la repliquen los medios y creo que es un mecanismo de hacer que no reclamemos por nuestros derechos. totalmente, Si no totalmente. eres del hogar, no puedes. No hay mm, derecho. El auténtico no, no tenés derecho. Y el tema de quiénes tenemos o no tenemos derechos es quienes nos permiten tener derechos o no, y es el dueño de casa, siempre. mm, Eh, y no exacto. importa si nosotros trajimos esa noche a cenar toda la comida, el vino, la bebida y el postre. El dueño de casa, Está bien, es claro. lógico. Eh, y de algún modo esa transición para todos los que somos inmigrantes y tratamos de pensar en esta palabra tremenda que es la adaptación, o sea, cómo me adapto a, renunciando a. Yo cuando llegué acá a Canadá hablaba muy poquito inglés y yo en mi pobre inglés le decía a los amigos que empezamos a tener, no, pero miren que yo en español soy fantástica, ¿eh? Yo soy re simpática en español. Entonces, yo era otra persona en español. Y en algún punto uno se deja, se abandona y pasa, en tu caso, 20 años y entre muchos de los que estamos acá, muchísimos años y al final del día, bueno, ¿quién soy? ¿Cuál soy yo? Es este que de Mm, algún modo bufonea en una alegría, un agradecimiento en un montón de situaciones, o es ese otro que no paro de esconder y de algún modo eso también hace que mi salud mental empiece a fallar porque en algún momento exploto, porque en algún momento uno tiene que gritar. Y los escritores tienen la literatura para escribir, nosotros los lectores, gracias a Dios, buscamos visceralmente cosas para poder sublimar. A mí lo que me pasa con porque es por supuesto que todas nuestras historias de inmigración son hermanas. Somos gentecita que va con su casita a cuestas a otra tierra, donde en el supermercado, yo qué sé, en el caso, veo que hay muchas de Argentina, donde en el supermercado no te venden yerba mate. Eso ya es una cosa, no tienes que decir más, digamos. Supermercado no hay yerba mate. Ah, bueno, no estoy en Argentina, no estoy en Paraguay, no estoy en Uruguay. Punto. Me he ido a otro mundo. Es así de brutal. Me he ido a otro mundo. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, que yo emigré al país colonizador, que yo sé que hay diferentes tipos de colonización y que probablemente Canadá sea un país colonizador de otra manera, contemporáneo. Pero no, yo vivo con la gente que nos colonizó tipo tal cual, literalmente. Y con gente que sabemos que nos debe, primero, uno de los primeros genocidios y de los más brutales que ha visto en la historia, y luego todo nuestro oro y todos nuestros recursos y
todas nuestras dignidades y todas nuestras lenguas originarias y todas nuestras dioses originarios. Claro, ahí hay una cosa de como de no lo puedo, o sea, no puedo creer que me digas que yo no puedo estar aquí, ¿no? Es como una, o sea, como una cosa de tipo la Pachamama que viene a decir, ¿cómo me vas a decir a mí que no puedo vivir en esta tierra? Si tú viniste hace 500 años y sigues ahí, sigues, o sea, te digo, Repsol, o sea, Listados. BBVA, Sí, hay listados. siguen aquí, Telefónica, o sea, no, que eso es de Colón, que no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver conmigo, Es que el tema es, tiene que ver con todos, no conmigo o con vos. Tiene que ver con todos nosotros. con todos, así es. De algún Y modo, la que cosa Europa colectiva. no defienda que sus ex colonias, a quienes nos dejaron, nos sangraron las tierras a niveles insondables, o sea, en África se llevaron a la gente a trabajar y se hicieron multimillonarios no solamente arrasando con África, sino arrasando con la gente de África que arrasó otras tierras. Y sin embargo, a los africanos y a las africanas no se los debe dejar entrar en Europa. Es como, No, y creo realmente que estos espacios de denuncia, de los que de algún modo, y pienso en tu ojo periodístico, de esta cosa del observador todo el tiempo, y observar y tener que tener un grito más de una vez, que te lo callan y que tenés que hacer el esfuerzo de volver a gritar y te volvés a quedar difónica y otra vez, bueno, tomaste un poquito de té con jengibre y miel y bueno, y vamos de nuevo, y buscando de algún modo también pequeños lugares de cielo, porque si no uno no sobrevive, y esos lugares de cielo están teñidos de horror. y que además Entonces, creo que la sociedad del país al que vamos, que ya no lo quiero llamar de recepción, ni de acogida, ni anfitrión, peor madre patria, wow. Hay una parte de la gente, por más woke que sea, que dice, pero si tan descontenta está, ¿por qué no se va? que no se va, claro. O sea, que O sea, eso es una muletilla que está aparece en tan todos lados. rápido, eso sí, exacto, está tan en la punta de la lengua que yo no me creo que eh, la gente de a pie, nuestros vecinos y vecinas, no lo piensen, porque es lo primero, no estás a gusto, pero ahí está tu país, ¿no? Pero Ah, fíjate, María Fernanda, que eso también se da en Latinoamérica. sí, claro, Y a ver, empieza a darse este tipo de crueldades obvio. pero si sos chileno, boliviano, argentino, ¿por qué no te vas a tu país? Y digo, pero ¿en qué momento nos desconectamos de, de la de esta cosa de humanidad que se Pero supone no, que no es que no es eso, Caro, es que no es es que eres pobre, eres pobre? porque una chilena que va a poner un viñedo y una distribuidora porque se va a asociar con Malbec, no sé qué, para sacar otra, bla, 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 bienvenida, viva la vida, que inversión extranjera es lo que queremos, por favor. O Bueno, sea, no me es un digan a poco mí que no han oído Lo que Mariana Enríquez dice, bueno, ¿cuál es el terror más grande? el El pobre. ser pobre, el ser pobre. Sí. Y eso, de algún modo, toca en todos lados, toca en todos lados. Y Mm. lamentablemente, si no encontramos, y si no buscamos y encontramos, las dos cosas, porque no es solamente buscar lugares de denuncia, o espacios de denuncia, es buscarlos y encontrarlos. Y cuando los encontramos, gritar lo más fuerte posible, porque la
la cantidad de discriminaciones que hoy estamos viviendo en este último tiempo, en todos lados. En, hoy hablé de la organización Vivir LGBT con la que trabajan con refugiados latinoamericanos LGBT. Y habló uno de los sargentos de policía en la gala y dijo que la violencia, los delitos de odio en Toronto aumentaron el 140% entre el 23 y el 24. 140%. Digo, ¿cómo tenemos que gritar que Y estamos? nosotras pensábamos que en Toronto no pasaba nada, ¿no? Pasan muchas cosas, nos tenemos Mm. engañados. Pero justamente porque pasan muchas cosas y muchas cosas se tapan y de algún modo también empezamos a tener, mientras leía Visceral, y después voy a ir ahí también, pensaba en... Visceral es el último libro de María Fernanda, el cual habla en primera persona. Es un libro tremendo y tengo que reconocer que después del primer capítulo tuve que dejar de leer un rato, irme a tomar un tecito y volver. En estas cosas de las capas de abusos que se van acumulando en nuestras vidas, estas capas de abuso de pequeñas microviolencias que vamos teniendo, como extranjeros, como mujeres, como comunidad LGBT, como personas con discapacidades o capacidades diferentes. Digo, son un montón de capas de abusos que vamos naturalizando en nuestra sociedad y que de algún modo más allá de la pluma exquisita de María Fernanda, de la pluma exquisita en la cual lo cuenta de una manera maravillosa, es terror puro, es terror puro, porque es lo que nosotros, es nuestro cotidiano. Entonces, cuando em, empecé a leer Visceral, y soy diseñadora gráfica, como muchos saben, así que me dedico primero a ver la tapa, a ver la contratapa, a ver la tipografía y todas esas cosas. En- y empecé lo mismo que me pasó con Pelea de Gallos, a marcar y a marcar y a marcar. Em, Pensaba, ¿qué te llevó a hablar en primera persona? ¿Qué te llevó a estar tan en carne viva en este libro? En- y hubiese en el último, la última página hubiese corrido a abrazarte sin ningún tipo de agitamiento. Es que yo creo que no es un tiempo para escribir ni hacer nada, en verdad, con, con la carne muerta. Eh, no es un tiempo cerebral. El odio y la manipulación no es cerebral. O sea, están usando cuerpos como manifestaciones de lo que no quiere la sociedad. O sea, están usándonos a nosotras, que somos LGTBI más, que somos marrones o racializadas, que somos gordas, que somos feministas, que somos, que no, que somos mayores, que no somos, digamos, pasivas o silenciosas, que somos inmigrantes, que somos neurodivergentes, todos esos cuerpos incómodos los representamos nosotras, no otra persona, no una proyección, no la ciencia ficción. Somos nosotras. Lo que está pasando en Argentina es claramente, o sea, se podría hacer una historia tipo de Orwell sobre lo que está pasando. Están enseñándole a la sociedad que el pobre, que el marrón, que el racializado, que el que no habla como el señorito de la capital, es peligroso. Y entonces, a mí lo que me aterra de esto es que esa es la base de la sociedad. No poder, o sea, a mí me da mucho dolor, yo viví en Argentina, lo conozco muy bien,
la posibilidad de pensar que Argentina se vuelva como uno de nuestros países en los que hay un, tal vez 500.000 o 200.000 personas que son las personas y el resto es los extras de la película, en un país de 14 millones de habitantes, eh, bueno, así es este país. Así es. O sea, es demencial la poca cantidad de gente que llega a la universidad, que llega a tener una carrera, porque hay discriminaciones estéticas, raciales, que vienen desde las bases, desde el no darte una educación pública de calidad, no hay una oportunidad. No son pobres porque quieren, son pobres porque ellos quieren que sean pobres. Entonces, para mí es terrible pensar que desaparezca la clase media argentina, pensante, luchadora, que sale y se toma las calles, o sea, que hagan una diferencia social tan brutal que la gente que tendría que salir a luchar por sus derechos a la calle está buscando ganarse 200.000 pesos para poder sobrellevar la vida. Y entonces esas personas no salen a marchar. No, Y y con toda aparte, la razón, o sea, si yo le tengo que dar de comer a 8, no puedo no, salir a marchar, no puedo ni me entero de cuándo es la marcha. Y eso es lo que pasa en nuestros países y por eso hacen con nuestros países lo que les da la gana. Y con Argentina no habían podido, pese a todo, ¿eh? Hasta ahora. de todos modos creo que es el hasta ahora para nosotros, por más que vivimos en Canadá, es muy dolor, para todos los argentinos es muy doloroso, es muy fuerte porque de algún modo había un orgullo de por acá no. Em, Mm, para los que no saben, Argentina hace muy poquito tuvo una marcha de estudiantes a favor de la educación laica, pública y gratuita, que salió casi 1 millón de personas en apoyo a la universidad. En Argentina la universidad es gratuita y ha sido algo que nos había enorgullecido siempre y de algún modo defender esos lugares que esos son los lugares de cielo, de oportunidades, de resistencia, de pensamiento, de los cuales en- nos podíamos dar el lujo de tener. Y ahí es donde uno decide generar espacios para poder gritar, para poder de mm, algún modo que esto sea, em, que no sean avasallados los derechos. Y cuando uno dice, que está muy trillado esto de avasallarnos nuestros derechos, pero de algún modo no es que nos los quitan, es un avasallamiento. O sea, es mucho más que mm. quitarlos, Sí, porque sí, viene sí. con mucha violencia, y de nuevo, porque nos quitan la posibilidad de pensar. Y ese es el punto. Y en esa No, y em, te da es mu- miedo también, te da da mucho, miedo, es da mucho lo miedo. que los regímenes de terror, ¿no? O Sí, sí. sea, que en la última manifestación en Argentina se llevaron detenidos gente, le echaron a gente gases lacrimógenos en la cara, o Sí, y acá sea, hay algo ya que empieza una cosa de violencia que como hemos visto en los libros de literatura de anticipación con regímenes feroces como el Gran Hermano y la controladores y feroces, lo que hemos visto es que se parte desde una idea de que te están vigilando todo el tiempo, de hipervigilancia, de en quién crees, qué estás diciendo, dónde lo estás diciendo. O sea, yo esta última vez que estuve en Argentina fue muy delirante ver gente, o sea, sobre todo cómo es la sociedad argentina que habla de todo alto y se queja de todo y en donde sea, somos quejosos, sí, es verdad, es todo verdad, mucho. es Y todo de verdad. repente era como una cosa de empezabas a hablar de política, ya alguien se ponía incómodo, como, Bueno, miren, cambiemos de tema, no vaya a ser que en la otra mesa, ¿qué en la otra mesa qué? Jamás había visto esto y viví Menem, o sea,
de la Rúa, conozco muy bien el país. Yo creo Y que nunca había oído a alguien decir, cambiemos de tema, hablemos de otras cosas, que no sabemos quién puede estar en la otra mesa. eh, Eso, por ejemplo, amigos míos, es terror. O sea, eso es un cuento de terror. No sabemos quién está en el sótano, no sabemos quién está debajo de la cama, no sabemos quién está en el altillo, no sabemos quién está en nuestra casa. Eso es la base, así, tipo, base de pizza de cualquier historia de terror. Y la estamos viviendo en la sociedad. de Pero todo. sí, estoy leyendo a Teresa que dice, sí, pero es que no está en dictadura el país. Sí, no está en Insisto. dictadura, de todos modos yo creo que hay algo que sí hay un tema que excede a Argentina y es esto de no poder, de no dar lugar a profundizar los temas, de la superficie, mantengámonos todos en la superficie. Nosotros vivimos en una sociedad acá en Canadá que es muy políticamente correcta, somos muy cuidadosos de cuando tenemos que decir algo, somos muy prudentes a la hora de dar una opinión. El tema es que llegó un momento que somos tan prudentes para todo que muchas veces, sin pasar por ese terror tan vivencial que se vive en nuestros países, tampoco podemos hablar muchas cosas. Entonces, de algún modo son estas violencias pasivas agresivas que de algún modo igualmente hacen que volvamos al silencio. Y esos silencios, de nuevo, y ahí sí vuelvo a visceral cuando hablamos de el tema de salud mental, o sea, tema que es estigma, y lo decimos como argentinos, es estigma en todos lados, en Europa, en los países de Latinoamérica, salvo en Argentina, que todos somos psicoanalizados y que vamos a terapia todo el tiempo. Yo siempre cuento la autorreferencia. Cuando lo conocí a mi esposo, le digo, mira, me tengo que ir porque tengo terapia. Ah, ¿eso es terapia? Me dijo, sí. Le digo, ¿vos? Me dice, no, ¿por? ¿Por? Le dije, ¿por qué no? O sea, era algo como, digo, qué raro que un chico pensante que no haga terapia. Y de algún modo, esta terapia de poder pensar en nuestras sombras, en nuestros infiernos, estos infiernos de que estas mujeres dantescas bajaron a esos infiernos tremendos. Y ahí sí engancho con Dantesca, cómo fue elegir estos 12 cuentos, por qué estas mujeres y no otras, qué fue dejar de lado algunos cuentos y no otros, y cómo fue esa experiencia y cómo se llega a un proyecto de una antología tan tremenda. Bueno, yo como no sé si se habrán dado cuenta, probablemente no, así que lo voy a decir, soy una persona muy politizada. eh, y siempre estoy ahí con el ring, ring, ring Sí, de hecho mis editores siempre me dicen, pero habla del libro, habla que tienes un libro, vivimos de esto. Bueno, ok, está bien. Entonces aquí meto la cuña de compren mis libros y te hablaré de lo que No me te parezca preocupes más que todos van a urgente. salir a comprar tus libros de encuentro. A mí me parece urgente que los escritores y las escritoras hablemos de esto y no de tipo em, hacer una paja mental sobre lo bien que le salió el libro. O sea, primero está ya pasado de moda hacer estas cosas. Segundo, es muy de señor del boom latinoamericano, eso ya no se lleva. Y tercero, a este planeta no sé cuánto le queda. O Bastante sea, poco para mí, desde mi una punto de gota, vista. no le queda una gota, o sea, le queda, no sé, o sea, creo que en 5 años estaremos batallando por el acceso al agua. Entonces, yo no creo que sea momento de tibiezas, digamos, y mucho, mucho menos momento de
Tipo, yo he escrito lo más increíble que ustedes van a leer en la vida, una novela histórica sobre un encuentro que hubo en La Paz entre no sé quién y no sé qué hora, que fue decidor para la carrera libertaria. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Le quedan 5 noticieros a este planeta. Y con O sea, con las manitos con todo así lo respeto, dijiste. sí, 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 puñadito, con todo respeto a la gente que le gusta la novela histórica y que quiere evadirse, yo, todo bien conmigo, pero yo no voy a hacer eso. O sea, insisto, no les voy a decir a ustedes que están haciendo mal si les gusta una novela histórica sobre un personaje, no sé qué, no sé qué. De hecho, Gabriela Cabezón Cámara, que es una de las autoras que yo más admiro en la vida, escribe novela histórica. Lo que pasa es que Gabriela. Estuvo en febrero charlando con Ah, nosotros. bueno, una maravilla. Lo que pasa es que Gabriela nunca jamás se olvida de los humedales, del glifosato, de la destrucción, de la homofobia, el odio a los demás, el odio al pobre, la descolonización, y entonces es otra cosa. Pero bueno, en fin, que me fui por otro lado. Eh, a mí me gusta lo que me gusta y me gustan las cosas eh, que son peleonas, básicamente. Me gustan las escritoras peleonas. eh, Bueno, también se da, de nuevo, ahora que dijiste la palabra boom latinoamericano y este tipo de cosas que finalmente, por fin, salen, empiezan a visibilizarse las escritoras mujeres de Latinoamérica, porque que han estado tapadas y a la sombra de muchos hombres durante mucho tiempo. Nosotros hablábamos en el tiempo de escritoras y nos dábamos cuenta que por ahí todo nuestro canon de lectura durante muchos años fue de hombres. Maravillosas lecturas, pero fueron de hombres. Y a la sombra había Silvina Socampos, Elena Garro, había un montón de otras escritoras que hoy se reivindican, pero pasaron 100 años, pasaron 50 años. Y de repente hoy las voces latinoamericanas de escritoras mujeres no están muy lejos de La Bella Durmiente, están muy lejos de Disney. Son todas peleonas, son todas Somos voces peleonas, muy somos fuertes. peleosísimos. Y realmente eso es algo que por más que queden nada más que 5 capítulos del noticiero en este planeta, eh, Eso es moriremos. una cosa española que No, dicen que te quedan 2 telediarios, que es como bueno, decir, ya no te queda nada. pero al menos moriremos leyendo buena literatura escrita por mujeres en Latinoamérica. Mira, yo sinceramente te digo, no sé en el caso de las otras, cada una tiene, claro, es el peligro también de las clasificaciones por grupo que hace como desaparecer la individualidad y claro, cada una de nosotras yo creo que tiene esta cosa como de defenderla, defender el lugar de enunciación que tiene. Y hay algunas que intentan en su discurso, digamos, hacer que la gente se fije en lo que significa crear un artefacto literario, que es muy difícil, verosímil, con que la gente pueda empatizar, que tenga la hermosura suficiente como para hacer que no todo sea golpes, porque la gente no puede con tanto golpe. Y entonces tú tienes que lograr ese equilibrio entre contar una cosa espantosa con un lenguaje que sea balsámico, que sea revelador y hermoso y que sea como un destello para que pueda la gente soportarlo. Porque si no sería un periódico de esos, como ya saben, con salsa de tomate, todo horrible, 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 y no sería literatura, digamos. O sea, yo no hago el periódico Extra, que es el ejemplo de Ecuador, sino intento hacer literatura. Es una cosa muy diferente porque el extra es pura violencia. Ustedes pueden decir, la literatura de Ampuero es pura violencia. Bueno, es una forma de contar la violencia en la que yo intento que no puedan dejar de leer, porque el extra lo tienes que dejar de leer, es repugnante.
Y yo cuento cosas repugnantes, pero intento que sea de una manera en la que, en la que la palabra, la poesía, todo lo que va construyendo una literatura se trabaje hacia no te vayas, lector, no te vayas. No, no, yo sé que esto es horrible, pero no te vayas. O sea, léelo, léelo de verdad. O sea, necesitamos que lo leas. Y hacer ese Y trabajo es es urgente, súper difícil. y hay una urgencia en que se lea ese tipo Y de es cosas. urgente, y para mí es urgente, para otras personas por ahí no, tampoco las voy a juzgar. Eh, entonces, yo creo que nosotras somos muy diferentes en nuestra forma de aproximarnos a nuestras carreras, en nuestra forma de hablar en público, en lo que nos interesa decir y lo que no nos interesa decir, etcétera. Pero yo soy una activista y para mí todo lo que yo haga va a estar, va a arrancar desde el activismo y va a continuar con el activismo y va a terminar con el activismo. Puede que hay gente que diga que eso no es verdadera literatura y yo estoy de acuerdo, porque yo estudié además literatura, estudié en la UBA, aguante la educación pública. Y yo puedo estar de acuerdo, decir, no compren mis libros, no los compren, no es necesario. O sea, si ustedes van a buscar el arte por el arte o una cosa tipo Thomas Mann o no sé, o Goethe o quien sea señor blanco europeo que a ustedes les guste leer, mm, yo no soy esa persona. No soy. Hay otras personas que sí son, Goethe o Mann o quién sabe quién, Maupassant, cualquiera. Yo no. Porque yo soy una activista, primero. Y segundo, soy una mujer que ha sufrido terrores en su propio cuerpo. Y eso, no sé si lo vivimos pasando Goethe o quién sabe quién, tampoco me importa, digamos, no sé, alguna vez lo supe y ya lo he olvidado afortunadamente. Porque además, es lo loco, no solo leíamos la novela del señor Blanco Europeo, sino que nos sabíamos su vida y milagros. O sea, era como que, ¿saben? Era como un Sex and the City, pero de literatura. O sea, nos sabíamos todas las movidas de estos señores, Y de quiénes ¿no? eran amigos y cuál era todo el cotillerío, todo, Sí, con quién, no absolutamente. sé quién, no sé qué, no sé cuánto. Omitiendo que Elena Garro, por ejemplo, era mejor escritora que don Octavio Paz. Con todo respeto a la gente que le guste Octavio Paz, a mí también me gustó en la carrera. Mucho. Hasta que leí Recuerdos del Porvenir de Elena Garro. Y dije, bueno, vamos a ver. En fin, me fui por otro lado, pero lo que quería decir es que yo, si iba a hacer una antología, tenía que ser con absoluta libertad, tenía que ser política, tenía que tener unos cuentos muy poderosos que tuvieran una doble, triple, cuádruple lectura. Infinitas. La gente tiene derecho a hacer una sola lectura, superficial, ¿no? Yo qué sé. Déjame pensar algo que todos hayamos podido ver. No sé, voy a hablar de la serie Succession porque me gusta mucho y nadie me ha dejado hablar sobre eso. Y entonces, como aquí los tengo acorralados, les voy a hablar sobre la serie Succession. La serie Succession es una serie que tú puedes ver y decir, qué hijos de puta todos, ¿no? Y ya está. Qué padre. Guau, no, no puede ser. Guau, qué. Ah, y el hijo. Y entonces, ah, no te creo, qué viejo de mierda. Y ya, chao. Se acabó, hasta luego. Nunca más vuelves a pensar en Succession. Pero si piensas que estamos hablando, estamos frente a una especie de tragedia griega con Saturno devorando a sus hijos, que lo único que quieren esos muchachos no es la empresa, sino el reconocimiento de ese viejo de mierda, vamos a saber que somos nosotros. Todo el tiempo. Somos nosotros frente a Dios, nosotros frente al sistema, nosotros frente a nuestro propio Padre, nosotros frente a todo lo que representa Padre, iglesia, institución familiar, ¿no? Es como una cosa de
insisto, casi griega estas connotaciones que tiene Succession. Y luego la cosa del poder total, de tener los medios, o sea, se pueden hacer millones de lecturas por todos lados, desde el feminismo, desde el capitalismo, desde la descolonización, desde la más pura deseo de los humanos de que te quieran y te reconozcan como tal. Eh, bueno, entonces yo respeto a la gente que quiere quedarse con qué viejo tan hijo de puta y se olvida para siempre de la historia, porque está muy bien, pero yo hago muchas otras más. Entonces, obviamente, en una antología curada por mí, iba a haber cuentos en los que hubiera esa posibilidad, porque además yo tenía que hacerlo. Dantescas tiene un comentario por cada cuento. No, es una cosa maravillosa. Yo les digo sinceramente, y de nuevo vuelvo a lo autorreferencial, como diseñadora gráfica, esto es una perlita. Entonces, Es bellísimo. cada cuento tiene, aparte de la ilustración, los comentarios a los costados. O sea, las notitas a los costados, las palabras que tienen algún significado en particular. Entonces, esto es un objeto de diseño en sí. Y aparte, la curaduría de estas 12 escritoras que están las mayores, las muertas, las vivas, las nuevas, las emergentes y las que se destacan. Digo, es algo realmente delicioso. Es algo, así que dantescas, corran a comprarlo porque es una hermosura. Así nomás se los digo. Eh, Sí, y, es bellísimo. y Y aparte para me mí lo, era muy y aparte importante me lo firmó poder María Fernanda Ampuero, para que sepan. para mí era muy importante poder hacer un comentario que se sostuviera en el presente con los cuentos clásicos que están de Amparo Dávila o que están de Clarice Lispector, por ejemplo, y que, digamos, se pudiera hacer una lectura desde alguien sin que sea académica, desde alguien de estos tiempos, que vive estos tiempos, con los feminicidios, con los crímenes vicarios, con la violencia, con lo que sube en lugar de bajar. La explotación de las mujeres, la obsesión con el físico y la juventud, la desigualdad social. El cuento de Mariana Enríquez es tan actual que da pavor, eh, y lo escribió probablemente hace 15 años o algo así, o sea, no se imaginaba lo que venía para la Argentina, casi de literatura de anticipación prácticamente. Para mí era importante, además de todo esto, que tuviera una furia latente o explícita, en el caso de las más jóvenes son las más furiosas y me encanta porque eso también pasa en las manifestaciones del 8M, en las manifestaciones del orgullo gay, es como la gente más joven, es que si no aprovechamos eso, luego la vida nos va dando patadas y ya no somos esas jóvenes y esos jóvenes que íbamos a manifestarnos a la calle. Ya como que nos da más pereza, nos da miedo que nos den un empujón, no sé qué, no sé qué. Ahí va esa juventud argentina y de todas partes del mundo, la primerita que está en las manifestaciones gritándole a la policía, como esa niña argentina que le dice al policía, sácate el casco o sea, estos somos tú, que es una belleza esa chiquilla. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tú, policía, que eres de nuestra misma clase social, nos vienes aquí a impedir que le exijamos a este gobierno que sea lo que debe ser, para lo que le pagamos. O sea, muy bello. Y entonces las jóvenes de la antología son feroces y me encanta eso porque las de otras generaciones, no solamente por cómo era el lenguaje, por lo que podían decir y lo que no, también por la moda del estilo de cómo se escribía en esa época, son un poco más veladas, aunque lo de Amparo Dávila es terrible, ¿eh? Eso sí les digo, a Amparo Dávila no le importó nada,
y es terrible, pero No, por ejemplo, no Clarice estaba muy Lispector, cohibida, no estaba muy cohibida esa semana. cero cohibida, cero, cero, cero cohibida. Pero Clarice, por ejemplo, con su forma bella que tiene siempre de escribir como que no pasa nada, ¿no? Que ese es un sello de identidad de ella, precioso, que sus novelas, ¿no? No sé si han leído La Pasión según GH, que son como, bueno, esto, como una superficie. Me recuerda dicen que como nadan los gansos, creo, o los cisnes, que parece que flotaran y abajo es una locura de movimiento de patas, pero delirante, o sea, que no nos imaginamos cómo patalean para que las veas como deslizándose. Un poco así es la literatura del Inspector, y también me parecía bonito eso, como incluir momentos de oasis, que no son oasis, eh, pero que son menos puribundos, que son la parte de arriba, digamos, del cisne, y otros que son solo la parte de abajo, o sea, solo Total- el pataleo, Totalmente. A que mí también me parece necesario. me encantó para los que recién nos empiezan a seguir. En el canal de YouTube está nuestra charla sobre Clarice Lispector, está nuestra entrevista con Elaine Vilar Madruga también. Así que cuando leí quienes estaban con mucha alegría, dije, ¡ay, qué bien! Vamos bien por ahí, estamos como encaminadas. Eh, Sí. pero bueno, estamos justo en el horario, lamentablemente que se pasó muy, muy rápido. Para los que se quieran quedar a hacer algunas preguntitas, intervenciones, comentarios, si les parece, vamos a abrir los micrófonos, levantan la mano y Fernanda nos promete quedarse un ratito más. A ver, déjenme poner las pantallitas así, ahí estamos. Sí, Federica Chalar. Podés desmutearte. Ahí está, Federica, te veo. Uy, qué fuerte abrir el micrófono primera. Primero, muchas gracias por el espacio, mi profunda admiración por Fernanda. He leído todos menos Dantesca. Justamente comentaba en el chat que, por ejemplo, hay ediciones o libros que demoran mucho en llegar a Uruguay y creo que también eso es una decisión bastante trascendental de las editoriales, ¿no? Que nos habla también de, no sé, desde lo político, cómo no podemos acceder o cómo se nos dificulta leer determinadas mujeres. Pero quería preguntarle a Fernanda sobre todo, yo lo noté así en Visceral, que para mí ella es la eterna extranjera. O sea, es como es la palabra que más la representa a través de, por lo menos de todas esas narraciones que ella pone en Visceral. No sé si se identifica con esta palabra o cómo la siente. Perdón. Completamente, completamente. Es un gran, gran resumen, porque es un libro sobre extranjeridades. Extranjeridad en la norma, tanto física como mental, extranjeridad en el mundo, extranjeridad en el amor, eh, extranjeridad en tu propio cuerpo, mm, extranjeridad en otra tierra, eh, Sí, extranjeridad, lo que nos hizo a todas y a todos el COVID, que fue una sensación, porque extranjero y extraño vienen de la misma raíz, ¿no? Y extrañar, es muy bonito eso. Eh, y claro, para mí ser extranjera es estar fuera de algo. Y yo siempre estuve fuera de el centro. O sea, yo siempre fui marginal. Ser extranjero es ser gay, por ejemplo. Ser extranjero es ser una persona racializada en una sociedad blanca o en una sociedad que pretende ser blanca o que se quiere vender como blanca, que es lo que pasa con Argentina, por ejemplo. ¿No? Bueno, pues yo siempre he estado en esos márgenes, en el margen de la belleza, por ejemplo, he sido extranjera de esas atenciones que recibían y reciben las mujeres bellísimas, normativas,
silenciosas, no sé, pues lo que se considera buena esposa o buen material Claro, para ser es para esposa, mí como digamos, uno de tus combustibles en el momento de la escritura, ¿no? Es como, tal cual, es- gracias. tal cual. Muy bien, no, gracias a ti, Federica. Muchísimas gracias, Federica. Hay un montón de mensajes. Fernanda dice muchísimas. Mariana Padilla dice muchísimas gracias, María Fernanda, que lúcida y clara. No conocía tu obra porque le rehuyo el género del terror, pero ahora voy a necesitar leer algo de lo tuyo porque no es el terror por el terror, sino por todo No, y no es el terror por todo lo convencional, que venís además. compartiendo. Muchísimas gracias, chicas. Sí, Muchísimas Santiago. gracias, chicos. Santiago, sí. Estás con el micrófono apagado, Santiago. A ver, ahí estoy bien. ¿Ahí se me escucha? Fenómeno. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. La verdad que hermosa charla, hermoso encuentro. En realidad no era una pregunta, simplemente es agradecer enormemente porque todavía no lo terminé visceral, como vos bien contaste, pero creo que es un trabajo de una extrema generosidad el que hace María Fernanda. No solo al abrirse ella, sino al incorporar tanta data de dónde poder ir a buscar, es como un gran glosario de la vida y creo que solo una persona con esa generosidad puede entregarnos esto y es algo que es fundamental, de hoy para siempre ese libro. Este, es como ella dice, los libros de historia y tal, creo que esto es un gran libro de historia de la actualidad. Y nada, mil gracias, es hermoso y qué bueno poder escucharte. No, preciosísimo lo que ha dicho Santiago, la verdad. eh, sí, es un poco la historia de la contemporaneidad y de los daños contemporáneos. Gracias por eso, gracias por ese comentario, gracias por ese punto de vista, además. Eh, ¿Yo para qué me voy a guardar mis lecturas? Digamos? No sé, yo no sé, no veo competencia en que la gente lea a otras personas porque yo las he recomendado. No tengo no tengo ese ser miserable, ¿no? Que a mí siempre me molestaba un montón cuando le preguntaban a los escritores que Ecuador ha tenido un canon literario 100% masculino, blanco y de la capital. eh, y le preguntaban qué está leyendo y en lugar de decir un chiquillo o una chiquilla a la que le podía cambiar la carrera, eh, ¿no? Dándole un empujón, decían, estoy releyendo los diarios de Kafka o no sé quién, o Chateaubriand o quién sabe quién. Mm, loco, échale un cable a la gente. Ya, si no le quieres echar un cable a las mujeres, échale un cable a los hombres jóvenes, no importa. O sea, Es hermoso esto que estás diciendo, porque si hay algo que hemos aprendido en este tiempo a través de Inspiradas, y es que entre ustedes no paran de recomendarse, o sea, mm, con una generosidad tan grande, que el Aine que recomienda a un pueblo, que recomienda a Enríquez, o sea, es obvio. Tengo aquí. esa circulación de recomendaciones. Aquí, Dolores porque lo Reyes, estoy todavía no la tuvimos releyendo. acá, todavía no la tuvimos a Dolores, pero Espera, ya va a venir, ya va a venir. luego este, que es una belleza, que voy por casi ya lo termino, que esta es de una autora más desconocida, colombiana, Claro. que se llama Laura Ortiz Gómez, y este libro es una belleza, me está encantando. Laura es ay, qué joven, debería estar prohibido, del 86. Esa parte la vamos a cortar, no, no se graba esa parte, no te preocupes. Eh, Sofoco es una belleza, sí, Silvana, sí, estoy de acuerdo, es una belleza, estoy como loca. Y luego tengo este otro para recomendar, que no era pensado así, que los tengo en mi casa en Ecuador y los releo aquí. ¿Por qué volvías cada verano de Belén López Peiro?
Belén López Peiro. Tenemos, Sí, tenemos también. poquito tiempo, tenemos 2 manos levantadas, Lili El y Agustín 92, García. bueno, ya no se puede con esto. Sí se puede, podemos seguir, no Se te puede todo. Lili, Eso, bueno, soy en algún sentido Lily, pero John. soy John, sí, y somos un matrimonio híbrido, donde Lily es argentina y soy, aunque soy argentino, naturalizado, pero originalmente yo nací en Inglaterra y viví décadas ahí. He vivido décadas acá también ahora. Y bueno, quisiéramos decir algo. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con todo lo que decís, Fernanda. Que los hombres blancos como yo no tenemos derecho a ser los dueños del mundo de ninguna parte. Y Ya menos no, los europeos menos, que han invadido ya todo el no. mundo y robado a todo el mundo. El año pasado fuimos al Bienal de Liverpool, donde el tema casi único era sobre la esclavitud, como contando la historia de la esclavitud desde Liverpool, desde Inglaterra, pero de Liverpool, Ujú, el ujú. puerto, uno de los Sí, 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 sí. Era puertos el puerto de... principales. Mm. Y bueno, fue muy interesante, naturalmente contando toda la historia de las barbaridades cometidas y con la mentalidad que está presente hoy todavía. Muy interesante. Por supuesto, los políticos no traducen esta historia en reparaciones masivas de devolver la riqueza multiplicada, además, a la gente de quienes, bueno, robaron la riqueza durante muchos siglos. Entonces, bueno, fue magnífico ver la exposición y reflexionar sobre el tema. Y todavía queda, por supuesto, sin resolver hasta hoy por parte de muchos países que han robado mucho y siguen robando. Bueno, Bueno, muchas son, gracias. no, gracias a ti. Son los chicos que están en Europa vendiendo camisetas del Real Madrid y del Barcelona en la calle, perseguidos por la policía. Entonces, Claro, o sea, saquemos del museo nuestra empatía y nuestra conmiseración o lo que sea ese sentimiento que llevó a ese curador a hacer esa exposición. Los chicos están afuera en Liverpool, están afuera del museo. Los sí, 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 senegaleses, los ganeses, los de Benín, los de Togo, que fueron la gente que se robaron los europeos y que sacaron de sus tierras y se llevaron a trabajar a América para sacar aún más dinero. Es que eso es lo que me parece demencial, que nos quedamos en, qué horror lo que hicieron. no, Lo hoy siguen también. haciendo, amigos. Sí, Sí, exacto. sí, Y O sea, además, totalmente. sí, Inglaterra tiene un barco inmóvil donde tienen a los inmigrantes ahí sí, parado, que no van ni vienen, o sea, como un no lugar. O sea, amigas, ¿saben qué? Esto es como una novela, como una tal cual. novela tipo De terror. inventada por el escritor más delirante que existe. Pero esto de ahí se llama Unión Europea, Exacto. simplemente. O sea, la Unión Europea hoy la dirige una persona fascista, Ujú, punto, Sí, que odia a los inmigrantes, a claro, la tal cual. claro, gente que claro. la Unión Europea, por la que la Unión Europea es la Unión Europea. Punto. O sea, no hay Claro. vueltas que darle. Portugal, Tal España, cual. Inglaterra no serían puto nada si no hubieran Sí, robado tanto a sus absolutamente. países que expoliaron. Sí, 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 Tal cual. de Y acuerdo. además, Lili, desde otro costado, yo estoy en el campo de las artes visuales y en el cruce de disciplinas, pero me interesa mucho lo político y como vos soy muy peleona.
todo el tiempo y a veces sufro segregación también por ser peleona. Ujú, Eh, ujú. pero bueno, bienvenida la segregación en este caso. Pero también Obvio, creo, sí, totalmente, creo que las bienales toman estas temáticas y para neutralizarlas las transforman las integran al canon. O sea, un año es el género, el problema, tal que cual. muestran y limpian y lavan, otro año es la esclavitud y así vamos, mientras tal cual. Ujú, No es una cosa del pasado ni de museo, sino que está acá. Entonces hay que tener cuidado con qué ojos vemos esto, ¿no? Porque ujú. es Totalmente, peligroso. totalmente. Sí. Muchísimas Y gracias, muchísimas Jan. gracias, María Sí, sí, Fernanda, porque con Gracias. Eugenia se cabo en sus talleres, hemos desmenuzado hasta el infinito y no hemos dormido anoche también. Nos hace alterar el sueño de una manera muy positiva, porque Claro. no todo lo que sea pensar, y hemos tenido que hacer pausas también, Ujú, está porque como verdad. se hacen pausas en la vida, porque tampoco la vida se soporta, ¿no? Pero Ajá, pausas exacto. para continuar, no para detenernos. Sí, Pues muchísimas gracias. gracias Gracias, a ti, Lili. a Y ustedes. cortito, Agustina y después Teresa y vamos cerrando. Buenas, muchas gracias por la palabra, por el espacio. En primer lugar, me gustaría como hacer un mini comentario. Yo soy uruguaya, pero mi padre es ecuatoriano, entonces acercarme a la literatura de María Fernanda me acerca a una patria que nunca terminé de apropiarme, así que es como bellísimo. Eso por un lado. Y por otro, en realidad lo que quería hacer una consulta estoy terminando de leer Visceral, estoy en los últimos capítulos. Me parece que hay algo como de collage, de traer relatos, de traer la autoficción, pero también de armar una ficción que está por fuera. Quería saber si había algún proceso detrás de todo esto o si salió a partir de esta noción de la víscera. Bueno, la víscera fue muy importante, la idea de la víscera, que es las vísceras tienen como texturas distintas, algunas brillan, otras son mate, otras son huecas, otras tienen, no, hablo del corazón, los pulmones, la tripa, el estómago, no, todos son vísceras, pero todas son diferentes. Esa idea me parecía muy bonita a mí, como la textura del corazón y la textura de los pulmones es súper diferente y sin embargo, sin uno u otro no podríamos funcionar. Yo creo que es un libro de texturas diferentes, pero que todas son parte de esta máquina, ¿no? Que se llama Visceral. Eh, y luego hay una cosa que oí hace un tiempo sobre las nuevas teorías literarias que utilizan la idea de queer no solamente como algo LGTBI, sino como algo híbrido, algo en la mitad, algo que es dos y que es uno y que es mil y que es también, o sea, sin concepto de unidad, ni de trinidad, ni de paridad, ¿no? Lo no binario. Y me parecía lindo que hay algunos estudiosos que lo están utilizando en la literatura, para esto de no binario o sin género, digamos, con los géneros literarios, jugando con esa idea de género, ¿no? A mí me parece interesante, a mí lo híbrido me gusta. Yo me considero un sujeto híbrido, como decía Canclini, y me considero además una persona que se ha enriquecido mucho con la no definición. Yo soy una persona difícil de definir porque soy ecuatoriana, pero vivo hace 20 años fuera, con lo cual todas mis decisiones políticas, por ejemplo, y también de consumo, mm, tienen que ver con España, ¿no? Mi voto, mi actuación diaria tiene que ver con España, pero también con Ecuador. Y me parece eso, que es un libro impuro, completamente impuro, por eso es tan difícil
cuando me han preguntado, bueno, ¿qué es? ¿Es un ensayo? ¿Es un diario? ¿Es un...? No, es todo eso, pero también es poesía, también es una bitácora de viaje, también es una enumeración, también es autoficción, también es mm, no binaria. Eh, no es ni esto ni lo otro, no es relato, ni es ficción, ni es no ficción, ni es periodismo, ni es ensayo. Cada uno de los componentes del libro tiene su propia identidad y su propia visceralidad, y me parece interesante eso también, porque no hace aburrida la lectura, que es uno de mis mayores terrores. Lo que Este, sí les aseguro es que lo tienen que leer. Teresa, que tenés levantada la mano ahí, y a ver, Teresa Jiménez. Sí, acá. Ahí está. Hola, estoy agradecidísima, agradecidísima de haberte conocido. Gracias a Inspiradas he visto la nueva camada de escritoras no argentinas, jóvenes, y hablando de terror, que es mi género favorito, después del amado Stephen King, que es un blanco norteamericano gringo, pero igual lo quiero. Así que prometo leerlo ya el libro, porque me encantó tu visión de la vida. Estás parada en medio de la tierra y es hermoso. Gracias, gracias por invitar aparte, Caro Testa. Muchas gracias. No, gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar acá, por acompañarnos, por ayudarnos a pensar mundos distintos dentro de este, que es muy complejo y complicado. Y gracias, Fer, por toda la generosidad, por el cariño, por robarme una sonrisa siempre, por toda la furia y por todos los gritos que entran en tu literatura y en tu corazón. Gracias de todo corazón por estar acá, en serio. Lo Muchas gracias agradezco a ti, enormemente. amiga, y gracias a todas las personas que se conectaron, que es muy lindo que me den tiempo. Para mí eso es precioso, que alguien que está en su casa o donde sea, de repente diga, me voy a conectar a oír a esta persona. Para mí eso es, bueno, un regalo increíble, porque yo, ¿quién soy para hablar? No sé, sobre las cosas? Eh, soy una persona que tiene unos libros y ya está. Y es muy hermoso que me permitan contar mis batallas para un poco haciendo proselitismo, que las sigan ustedes también. Muchas gracias. Gracias, un Dejen de besazo donde hablar estén. nunca. Gracias. Gracias. Este aplauso para Gracias, vos. Caro. Gracias, Caro, siempre. Caro. Ay, Siempre, gracias, gracias, chicos, gracias por Gracias, estar. amorcito. Gracias, Caro. Gracias, mi vida, gracias a Gracias, ustedes. amigos. Gracias a Chao. todos y a cada uno, están en mi corazón todos y todas y todes.